Hola, mi nombre es Estefania Vega y estoy haciendo un video para mi clase de seminario de calidad en la educación y la política educativa. Bienvenidos a esta presentación digital. Trabajaremos juntos. Hagamos nuestro mejor esfuerzo para aprender tanto como podamos. Respetemos y apoyemos a los demás ante todos los desafíos. Hagámoslo juntos. De primera instancia, hablaremos de la perspectiva de la desigualdad social y de la pobreza que existe en México y cómo la podemos abatir. Tenemos el diagnóstico de la desigualdad social, que esta afecta de manera primordial a los siguientes grupos: mujeres, pueblos indígenas y originarios de poblaciones con menores niveles de ingresos, que habitan en áreas rurales en situación de pobreza extrema. Se presentan diferencias muy grandes en cuanto a la paridad de género, porque la mayoría se basa más hacia las mujeres. La población femenina en Bolivia, en Perú, en Brasil, en Costa Rica y en México, de verdad que presentan diferentes disparidades de género. También dice aquí que según los niveles de ingreso, tienen mucho que ver, ya que 27 de cada 100 jóvenes entre 15 y 19 años que pertenecen a una sociedad que no tiene muchos ingresos, realmente no logran terminar la educación primaria. El área de residencia o de pertenencia a grupos étnicos o raciales tiene mucho que ver, ya que las oportunidades de no conclusión de la primaria son en promedio 3 veces más altas que en zonas urbanas. Nicaragua, por ejemplo, y Guatemala son de una población rural y no han logrado culminar la educación primaria. Se encuentra entre el 40 y el 60% del total de la población de 15 a 19 años. Bueno, pues como todos sabemos, realmente hay países que sus ingresos son bastante bajos y entonces no pueden culminar o no pueden ni siquiera ingresar a una escuela. Seguimos. Existen las vías para disminuir la pobreza en México y va desde la seguridad social con cobertura universal, que realmente esta se basa un poco en que no se cubre lo que se debería, por ejemplo, sobre incidentes, no sé, cuando uno se jubila, los despidos o la salud o las pensiones, eso no lo cubre. Entonces, gran parte de la población está en pobreza porque realmente no se cubren estos gastos. El primero es el crecimiento económico, la desigualdad en la distribución del ingreso y la pobreza. ¿Qué queremos decir con esto? El título nos hacía referencia a una relación inversa. ¿Qué quiere decir la relación inversa? Que cuando uno crece, el otro decrece. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que el hecho de que haya más dinero en México no beneficia a todos en general. ¿Por qué? Esto quiere decir que mientras más dinero haya, este dinero se va más a la gente rica. Realmente hay muchísima desigualdad porque este dinero hace más rica a la gente rica y más pobre a la gente pobre porque están más alejados del ingreso. Se hablaba de una redistribución del ingreso. ¿Qué quiere decir esto? Es una distribución del poder. Son gravar los ingresos de sectores más adinerados y transferirlos a los sectores en condición de pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Le cobro yo más impuestos a mis sectores ricos y se los transfiero a mis sectores que más lo necesitan. La segunda es la renta y pobreza. ¿Qué quiere decir esto? El texto nos decía que el PIB, que es el Producto Interno Bruto de cada persona, se fijaba a 1.6. En general o por país era a 2.5. ¿Qué quiere decir esto de renta y pobreza? Que si se les diera a las personas un ingreso
para que estuvieran a la línea del bienestar o saltaran esta línea, estuvieran encima de esta línea, realmente aún habría muchísimo dinero en el mundo. No se acabaría y pues se le daría una vida digna a las personas. La siguiente habla de la carencia alimentaria y de la pobreza. Nos dice aquí que 2.46 y 28.4, millones de personas lo han padecido. ¿Qué quiere decir esto? Nos habla de una ley que se llama la ley Engel y sostiene que el consumo en alimentos crece a tasa decreciente. En la medida que aumenta el ingreso, las personas con menos dinero lo van a utilizar preferentemente en alimentos. Y creo que es muy obvio, ya que la gente con menores ingresos no van a estar gastando o buscando, pues el teléfono de moda, la ropa de moda. Yo creo que en lo primordial que ocuparían este dinero sería en alimentos. Entonces, la alta demanda que hay de ellos es lo que dice la ley de Engel. Sostiene que el consumo en alimentos crece a tasa decreciente. O sea, entre más haya, más caro es. La siguiente nos habla de la desigualdad en la distribución espacial de la pobreza. ¿Qué quiere decir esto? No se distribuye uniformemente en el territorio. Es más pronunciada en zonas rurales que urbanas. En localidades de más de 2.500 personas es mayor que en el campo. Se debe tomar en cuenta, la lectura nos hace mucho hincapié en esto, en el divaje regional. ¿Qué es esto? La división de lugares como zonas urbanas y zonas rurales. La siguiente es la pobreza en la población originaria. ¿Qué quiere decir esto? Nos hablaba de que hay una idea de que la gente indígena es más pobre, pero realmente no es así. Realmente la gente que es más pobre es la no indígena, ya que esta supera los 44 millones y a diferencia de los indígenas, 1 de cada 3 son indígenas. La siguiente es mi propuesta para disminuir la inequidad en la educación. Yo propongo un mayor control en el aula. ¿Qué quiero decir con esto? Al referirme a un mayor control del aula, quiero decir que, por ejemplo, yo como docente sé que tengo en mi salón 4 o 5 alumnos que están en pobreza o pobreza extrema. Y yo me doy cuenta porque a lo mejor no cuentan con un uniforme, no cuentan con una mochila, no cuentan con útiles. El yo darle becas a todos los niños se me hace un poco irrelevante, ya que realmente hay niños que no lo necesitan y hay niños que realmente sí lo necesitan. Entonces, yo daría mis becas a ciertos niños que realmente necesitaran de esos apoyos. Y yo como docente digo, a ver, paso esta lista, tengo 5 alumnos en calidad de pobreza extrema. Su calidad de vida no es buena. Yo paso esta lista a mi director. Todos los docentes de esa escuela hacen una lista. Yo tengo 5 alumnos en pobreza extrema, 5 alumnos que no tienen ingresos para seguir manteniendo su educación. Yo, otro maestro, por así decirlo, tengo 3, otro maestro 4, y es esos listas se pasan al director. El director las pasa al supervisor y el supervisor va directamente con su jefa. Y la jefa puede, claro que puede, yo lo veo así, no sé si tal vez no sea así tan sencillo, la jefa puede decir al Estado o a quien le distribuye esas becas, ¿sabes que en esta escuela yo necesito 300 becas en total? Y las becas son mejor distribuidas a personas que realmente lo ocupan. Hay muchos útiles que se reparten en general, como para todos los alumnos, les dan útiles cada año. Y puedo apostar que 2, 3, 4 alumnos de cada salón son los que realmente los ocupan o no los ocupan por pena, porque esta mochila no, estos colores no, pero bueno, si se les diera becas mejor distribuidas a los niños que realmente lo necesitan, podría haber materiales de muchísima mejor calidad.
El siguiente son los apoyos necesarios, que es de lo mismo que hablamos. Que sean apoyos que son beneficiantes para personas que realmente lo necesitan. Y yo no puedo decir que toda una escuela realmente necesite de esos apoyos, no lo creo, porque vuelvo a lo mismo, son apoyos que son tirados a la basura, eh, no ocupados, qué pena, cómo voy a ocupar una libreta que diga gobierno del estado. Entonces, si realmente se dieran esos apoyos a las personas que lo necesitan, se podría invertir un poco más en libretas, en útiles, en mochilas que sean muy bien ocupadas. Y la siguiente es la educación inclusiva. Yo creo que dentro de una escuela realmente debe de existir la educación inclusiva. Las escuelas deben de responder a la diversidad y minimizar las barreras del aprendizaje que siempre existen. Esto quiere decir con niñas, niños, razas, etnias, religión, el ingreso, las personas con capacidades distintas y que la institución los integre de forma beneficiosa para ellos o benefactora para ellos. Y bueno, esa es mi propuesta y este es mi tema acerca de mi taller o de mi materia en seminario de calidad en la educación y la política educativa. Muchas gracias.